Saludos a todos. Nuevo video histórico. Quizá muchos han escuchado hablar del capitán y general José Gerardo Barrios Espinosa, pero de manera fugaz y tal vez no conoce mucho de su vida y del legado que ha dejado. Pero voy a darle algunos datos importantes, primordialmente de la recta final de su vida. Y aunque quizá la gran mayoría lo relaciona únicamente por la plaza que lleva su nombre en el centro de la capital y el monumento en el que está montado en el caballo en el centro del parque. Y quizá los que también tienen un poquito más de edad lo pueden relacionar exclusivamente con los billetes de 50 colones. Aquel billete moradito que tiene la imagen del general, que también ya han quedado bastante atrás en el pasado. Pero con una larga trayectoria política y militar, el general Barrios fue derrocado en 1863 tras enfrentar muchos problemas internos pero también externos. Internamente su gobierno había adoptado una serie de reformas liberales como la modernización de la economía, principalmente a través de la promoción del café, la creación de una nueva estructura militar y la implementación de políticas laicas que habían afectado bastante la influencia de la Iglesia Católica. Dichas reformas, aunque eran bastante progresistas, en varios aspectos generaron fuertes oposiciones tanto de los sectores conservadores como de la Iglesia también, pero era porque veían sus privilegios bastante amenazados. Y en el plano externo, la situación de Barrios también se complicó mucho por la invasión guatemalteca liderada por el presidente Rafael Carrera, quien tenía muchas aspiraciones expansionistas en Centroamérica. De esto quizá haremos un video aparte más adelante para más detalles. El general Barrios, aunque inicialmente logró resistir la invasión, no pudo evitar que los ejércitos de Carrera ingresaran a El Salvador. Al ser derrotado militarmente en 1863, Barrios fue forzado a abandonar la presidencia y buscar asilo. Después de su caída, el general se exilió en Costa Rica, donde intentó restablecer su poder. Sin embargo, las condiciones en Centroamérica no favorecían su regreso. A pesar de sus esfuerzos por reunir apoyo, los conflictos políticos en la región y su fracaso para formar alianzas sólidas lo mantenían alejado de El Salvador. En 1864 se trasladó hasta los Estados Unidos, donde también continuó con sus intentos de recuperar el poder por medio de la prensa y algunas relaciones políticas influyentes. Durante su tiempo en el exilio, Barrios vivió en un clima de mucha frustración. Y a pesar de recibir algún apoyo de otros liberales de la región, sus intentos de reconstruir un ejército, regresar al poder, lastimosamente siempre fracasaron. Para 1865, Gerardo Barrios intentó retomar el poder después de ser derrocado. Lideraría un intento nuevamente para volver al poder, y esto después de la muerte de Rafael Carrera en abril de 1865. Entonces el general vio una oportunidad para revivir su proyecto político en El Salvador. Ese mismo año surgió un levantamiento en San Miguel liderado por el general Trinidad Cabañas, quien había sido aliado de Barrios. Sin embargo, Cabañas no tuvo éxito en la rebelión y el gobierno de Francisco Dueñas, que estaba en ese momento y que había sustituido a Barrios, envió al mariscal Santiago González para sofocar dicha rebelión. Barrios, que había estado organizando una respuesta desde su exilio en Costa Rica y Estados Unidos, intentó desembarcar con refuerzos y suministros en El Salvador, pero lastimosamente en lugar de apoyo descubrió que Cabañas ya había sido derrotado. Pero durante su tiempo en el exilio es recordado como una etapa de muchas luchas fallidas para restaurar su poder, su influencia y con una serie de esfuerzos muy infructuosos para volver a acceder al poder en El Salvador, donde con el paso del tiempo ya comenzaba a no ser muy aceptado. La combinación de sus decisiones políticas, algunas erradas, la hostilidad interna y las presiones externas no le permitieron en ningún momento un resurgir político ni militar. Después del fracaso de la rebelión y la disolución de sus planes de regreso, Barrios intentó escapar del país. Sin embargo, su barco sufrió daños supuestamente por un rayo en el mar y fue obligado a regresar y encallar en Corinto, Nicaragua, donde fue capturado por las autoridades de dicho país. El gobierno de El Salvador aprovechó esta oportunidad para exigir su extradición, asegurando que enfrentaría un juicio por los crímenes cometidos durante su mandato, porque recuerden, él fue presidente de El Salvador también. Pero al final fue extraditado al país y con su encarcelamiento y fue el fin de su exilio. Comenzaron los procesos judiciales, que también fueron muy polémicos y cargados de irregularidades. Durante su encarcelamiento, Barrios trató de defenderse de las acusaciones, pero sus esfuerzos fueron bastante vanos, dado el ambiente político, que ya estaba muy diferente, estaba dominado por sus enemigos. Todo esto le jugaba muy en contra. Después de ser arrestado ya en El Salvador, su juicio fue bastante rápido, a pesar de que los nicaragüenses habían acordado extraditarlo con la única condición que se respetara su vida.
Por ser militar, eso no tenía garantías. El gobierno de El Salvador tenía claras intenciones de someterlo a un juicio con cargos bastante graves y principalmente porque lo consideraban su enemigo, un peligroso enemigo. Entre los delitos que se le imputaban estaba la violación a la Constitución, abusos de poder, represiones, desfalco de tesoro público, encarcelamiento y destierro de otros opositores. Esto y muchos otros cargos estaba claro que los que lo juzgaban no lo querían vivo. El juicio se celebró en San Salvador y estuvo marcado por más polarización política del momento. Barrios se defendió con mucha vehemencia, con bastante astucia, acusando a sus opositores de conspiración, pero sus argumentos fueron más personales que jurídicos. Se dice que el expresidente no contó con una muy buena defensa también, y era bastante lógico, dado las condiciones políticas muy adversas. Además, él se dedicó más que todo a atacar a sus enemigos políticos, lo cual no contribuyó mucho en el juicio. A pesar de su defensa, las pruebas en su contra las plantearon de manera brutal, y el tribunal, compuesto por su mayoría de enemigos políticos, lo condenó a muerte, que era lo que todos ellos estaban deseando desde hacía bastante tiempo. El Consejo de Guerra, presidido por Santiago González, se presumía iba a absolverlo, y esto provocó la ira de Francisco Dueñas, que era el sucesor y que estaba actualmente en la presidencia. Consecuentemente, también esto desembocó en la renuncia del fiscal militar. La sentencia fue firmada a las 11 de la noche del 28 de agosto, después que el mismo presidente Dueñas hablara con cada uno de los miembros del Consejo de Guerra. Se entiende que eso fue un juicio bastante amañado. Entonces, la sentencia ratificada por el mismo Dueñas, decretando que fuera ejecutado dentro de 6 horas por las circunstancias del caso, es decir, ellos tenían bastante urgencia. Para el 29 de agosto de 1865, Gerardo Barrios fue fusilado en la Plaza Central de San Salvador, un evento que puso fin a su turbulenta carrera política y militar. El contexto de la ejecución fue de gran tensión. Algunos salvadoreños vieron la condena como un acto de justicia y que era bastante merecido por algunas cosas que él cometió durante sus mandatos. Pero quizá la gran mayoría, otros consideraban que Barrios había sido un mártir de las ideas liberales. La ejecución se realizó en un contexto de guerra civil y una alta polarización, lo que amplificó las reacciones de la población. Algunos sectores conservadores celebraron su ejecución, mientras que algunos liberales y seguidores de Barrios lamentaron la muerte de un hombre que había intentado implementar muchas reformas en el país. En términos generales, su ejecución marcó un fin de una era de reformas que, a pesar de algunos fallos, como en política nada puede ser perfecto, había intentado transformar el país. En años posteriores, la figura de Barrios fue objeto de controversia, con debates sobre su legado y la manera en la que la muerte fue manejada. Pero hasta la actualidad, yo creo que sí recibió los honores que consiguió como militar y como político, porque, como saben, Gerardo Barrios refleja mucho de las luchas políticas que definían a El Salvador como nación desde esos tiempos. Su ejecución fue un símbolo de la caída de muchos intentos liberales en El Salvador por imponerse de manera política, pero también dejó una huella profunda en la historia de este país. Se siguió moldeando su mito, su leyenda, sus hechos a lo largo de las próximas décadas, tanto en lo político como militar del país, a pesar de que ya había sido ejecutado. Y hasta la actualidad se nota dicho impacto en la historia por el mismo monumento a 100 años de su ejecución que se inauguró en el centro de la capital, pero también un dato importante que, como algunos sabrán, la misma Escuela Militar de El Salvador lleva su nombre, como referente de dicha institución, Capitán General Gerardo Barrios. Y pues con ese legado es el que se ha mantenido hasta ahora, y como muchos han tenido alguna referencia, tal vez algo fugaz, como decía lo del centro histórico, tal vez los billetes, la escuela militar, pero esto fue como lo último que se tuvo prácticamente al final de sus días, y es como para abundar un poco. Claro, podríamos ahondar muchísimo, hay bastante historia. General Barrios, pues a ver, de repente a veces uno no conoce la historia de algunos personajes. En esta podríamos haber hablado de muchas otras conexiones, pero creo que vale la pena para otros videos. Por ejemplo, con Rafael Carrera, también la conexión que tuvo Barrios con Francisco Morazán, que es muy interesante y tuvo mucho que ver en la historia tanto de Centroamérica como de El Salvador. Pero, como le digo, para otra oportunidad. Esos son algunos puntos importantes sobre el juicio y el fusilamiento que tuvo el capitán general Gerardo Barrios, que terminó en algo muy histórico, porque como usted sabe, cuando a una persona pues la ejecutan o termina de otra manera, eso le da un contexto mucho más amplio y le da como más peso a la historia, y eso es el reconocimiento que ha tenido hasta la actualidad el general. Y quizá lo retomemos en algún otro video un poco más a detalle, pero como un resumen,
del exilio, del juicio y pues cómo terminó el expresidente y militar político que generó muchos cambios en El Salvador. Dentro del círculo militar de El Salvador es muy reconocido. Creo que más allá de lo político, del histórico, dentro de lo militar sí tiene bastante reconocimiento y como pueden ver con el nombre de la escuela, pero más allá también como una especie de mártir, una persona que simboliza muchísimo por toda la carrera militar que tuvo, las luchas que hizo dentro de la política, pero también del campo militar. Creo que es donde más algunos lo pueden recordar, pero como le insisto, también tiene ese impacto histórico que algunos pueden tener alguna referencia un poco fugaz, pero también vale la pena conocer un poco más. A veces creo que nos cultiva bastante, no solo en el conocimiento general, pero también de nuestra propia historia, de nuestra cultura y de todo eso como salvadoreños, por supuesto. Pero pues algo nuevo siempre se aprende, pueden resultar interesantes por alguna temática. Es eso que le hemos presentado. Pero, pues bien, nos despedimos. Muchísimas gracias a los que siempre están por ahí apoyando y los que siempre se conectan a esta comunidad. Se les agradece. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.